El Señor te bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo de meditar en la palabra del Señor. Llegamos a la conclusión de esta pequeña serie de sermones titulada Jesús Extraordinario, donde hemos estado analizando algunas etapas de la vida de Jesús previas al inicio de su ministerio. Así que vamos a tratar de enfocarnos en esa última y previa etapa de Jesucristo antes del inicio de su ministerio, que creemos ya sea por tradición, por la misma descripción genealógica que viene en la Biblia, esa línea de familias descrita tanto para José y María, los padres de Jesús. Creemos que es a los 30 años cuando Jesucristo inicia su ministerio. Así que retrocediendo días, semanas o pocos años antes del inicio de su ministerio, veamos algunas de las historias que nos ayudan a reflexionar qué sucedía previo a este gran comienzo de la obra majestuosa de Jesucristo a través de su ministerio aquí en la tierra. Por eso hablaremos de esa juventud antes del ministerio. Hablemos de algunos detalles que son importantes de considerar en la vida de Jesucristo. Hay muchas cuestiones relevantes de contexto, de cultura, de política, inclusive religión, muchos aspectos que están ahí alrededor, que son relevantes para cuando inicia el ministerio de Jesucristo, entendamos el porqué de las conversaciones, el porqué de la perspectiva de los líderes religiosos judíos, el interés de mantener a los judíos en paz con Roma, en fin, muchas cosas que son relevantes ya dentro de la obra de Jesús. Pero hablemos un poquito en el antes, ¿verdad? Pero más enfocados a la vida más personal, más directa a Jesucristo. Algunos de esos detalles, y en relación con el sermón pasado hablábamos de ellos un poco. Él inicia su ministerio, o va antes de iniciar su ministerio, él ya está, o por años, meses, porque es desconocido la precisión de ese tiempo, él ya estaba en una familia sin cabeza de hogar, sin el padre. Y esto, volvemos a estos aspectos culturales, era una relevancia que el padre de la familia estuviera ahí, aún para despedir a sus hijos, para que cada uno de ellos formara su hogar, para, aún si ellos iban a salir de esa tierra a otra región, era lo normal o lo usual que el padre siguiera con vida todavía y bendijera a sus hijos, los encaminara o los despidiera, vaya, en esa dedicatoria para su siguiente tarea, su siguiente objetivo en la vida. Bueno, en el caso de Jesucristo, él va a salir al ministerio sin la bendición de ese padre. Creemos que José ya no estaba con ellos, con su familia. Creemos que José muere antes. Lo más probable es que haya sido en esos 20 de Jesucristo, si no es que poco antes de los 20, pero que ya habían pasado algunos años de la muerte de José, el padre de Jesucristo. Entonces Jesucristo va a iniciar una obra relevante, una tarea encomendada, una tarea divina que él tenía que hacer y que somos testigos que ha sido algo extraordinario para nuestra vida, que esto haya acontecido. Sin embargo, en la cuestión personal, aquí vemos esto extraordinario de Jesucristo. Él tiene que desafiar esta cuestión familiar. Él tiene que desafiar, inclusive podemos figurarnos el cuestionamiento de sus hermanos y hermanas, el cuestionamiento inclusive no tanto de su madre, entendiendo desde antes que siquiera Jesucristo estuviera en su vientre, que había una misión importante de este ser divino que habría de venir a su cuerpo antes siquiera de saber que habría de concebir por el Espíritu, como dice la Escritura. Sin embargo, verse desprotegida, verse como viuda y ver que su hijo, el hijo mayor, sale del hogar, era un desbalance. Iba a traer de alguna otra manera consecuencias, iba a tener que, esto traería retos a la familia, traería desafíos importantes. Es verdad, entonces también las familias eran más numerosas, no todo dependía necesariamente
de una persona y hablando otra persona en el hogar, no siendo el padre, como los hijos, un hijo o una hija. Pero en el caso de Jesucristo ya se habían quedado sin padre. Ya era un golpe fuerte. Y él era el primero de entre los hermanos. Es decir, las personas más responsables de la estabilidad de esa familia, la número uno, que era el padre, y el número dos, que se habría de hacer cargo normalmente y culturalmente, el hijo mayor, no iban a estar para el resto de la familia. Entonces, entendamos que no fue fácil, entendamos que en Jesucristo existe este desafío, este compromiso antes de salir de su hogar. Pues él deja un hogar que ya estaban desprovistos del Padre, aun cuando probablemente ya los demás eran mayores de edad también, y él salía del hogar. Entonces, no fue fácil, pero Jesucristo entendía que era el tiempo de Dios. A veces las decisiones que tomamos no son fáciles, no son a veces las más cómodas, pero entendemos en el mover de Dios y en el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay decisiones que duelen, pero que a veces son muy necesarias, no nada más para nosotros, sino para el resto de la familia. Este fue el caso de Jesucristo al salir de una familia donde ya no estaba el padre, donde la madre se quedaba como viuda, en una edad ya un poco más comprometida, y desconocemos el resto de sus hermanos, sus edades, si estaban ahí o si ya algunos habían contraído matrimonio y ya tampoco estaban para apoyar. Todas esas interrogantes nos hacen asimilar la dificultad para Jesús en dejar a su familia. El oficio de Jesucristo, la carpintería o el oficio de su hogar, este era el sustento. Entendemos que José, esto era lo que él hacía, de trabajar con la carpintería, y a Jesús se le denomina que él mismo es el carpintero o el hijo del carpintero. Por eso, cuando ya no está José y que no esté Jesús, implica algo que nos llama la atención. ¿Quién siguió con la provisión para la familia, verdad? Podemos asimilar y podemos entender que así como ya no había un padre y Jesús toma el oficio, también un siguiente hermano o los siguientes hermanos varones toman el reto de ayudar a la familia, de ayudar a María, su madre, mientras esté en el hogar y sean parte de esa familia, y que al menos uno más, aparte de Jesucristo, haya adoptado este oficio que a final de cuentas era básicamente el ingreso mayor o el único, probablemente, la única fuente de ingreso para ellos. Por eso entendemos de dónde viene Jesucristo, entendemos que Él físicamente tenía esta tarea antes de iniciar su ministerio. No es un Jesús que inicia el ministerio sin haber experimentado. No, en el caso de los discípulos había pescadores, otro era recaudador de impuestos, otro era guerrillero, ¿no? en pocas palabras, o bueno, era parte de la milicia, y así diferentes oficios que los discípulos tenían. Jesucristo no solamente estuvo sentadito, Jesucristo trabajó. Jesucristo usó sus manos, su sudor, su esfuerzo para ayudar a su familia, siendo responsable. Así que Jesucristo deja esa importante parte de su vida y esa fuente de ingreso que probablemente también habría de afectar de alguna manera su familia. Jesucristo inicia su ministerio, como bien decimos, alrededor, o certeramente podríamos decir, en el año 30 de edad. Y para un judío, en el caso de Jesús, no solamente de Jesús, en su cultura, el 30 o los 30, un poco antes, poco más, es una etapa donde se les considera ya adultos plenos para llevar en orden su casa, para sus oficios, que sean considerados personas como ese ya patriarca, líder de su propia familia. Esa es al menos la perspectiva que se tenía de los hijos varones para en ese entonces. Otro dato importante es
que la perspectiva de inicio de ministerio sacerdotal, es decir, quienes administraban la cuestión espiritual, religiosa, escritural, en el tiempo de adoración, en las oraciones, en la religión practicada dentro del templo. Bueno, el sacerdocio se daba en el año 30 aproximadamente de edad, al menos en la descendencia de la tribu de Leví. Esta era la dinámica. Entonces, es algo que nos ayuda a reflexionar, es algo simbólico también, que Jesucristo al año 30 va a iniciar su ministerio, que en otras formas de expresarlo lo declaramos como un ministerio sacerdotal. El mismo Jesucristo en otros pasajes siendo considerado como el gran sumo sacerdote, ¿verdad? Más excelentemente aún que el gran sumo sacerdote, por la obra de Jesucristo como ese verdadero intermediario entre Dios y nosotros. Así que es algo característico de cuestiones religiosas, culturales, familiares, muy naturales. El año 30 es definitivamente un momento trascendental, pero aún dentro de lo religioso y espiritual para el pueblo, en los 30 era cuando se tenía normalmente este inicio del sacerdocio de quienes habían de seguir con la responsabilidad de administrar las cuestiones litúrgicas entre los judíos. Así que Jesucristo a los 30 es cuando Él va a iniciar también su ministerio. Hablemos de la juventud de Jesucristo previo a sus 30 e inicio de ministerio. Vemos un compromiso. Está el pasaje de Mateo capítulo 3 y otros pasajes también que nos habla de la interacción entre Jesús y Juan. Pero algo interesante es el bautizo, que dentro de la actitud, la humildad de Jesucristo y la obediencia que Él presenta como un hijo de la ley, un hijo de obediencia, un hijo del pueblo escogido, Él como otras personas de su pueblo fue presentado en el templo, él fue circuncidado conforme al pacto, Él tuvo su tiempo de Bat Mitzvah, que era esa declaración que era un hijo de la ley a los 13 años y poder ser estudiante de la ley o aprendiz como cualquier otra persona en la cultura. Y pasando todas esas etapas, Jesucristo cumple con lo que es debido, con lo que es importante hacer. Pero en la predicación de Juan en esos días, la predicación del arrepentimiento y la invitación al bautismo para arrepentimiento de pecados, Jesucristo se acerca, dice el pasaje, y va a las aguas bautismales en el río Jordán donde está Juan, y Juan se da cuenta que está Jesús se acerca hacia él y le dice que quiere ser bautizado. Juan, ¿verdad? Con temor, tratando de disuadirlo, como dice este pasaje, le dice, ¿sabes qué? Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, Jesús, pero tú vienes a mí. ¿Cómo es esto? Y Jesucristo sabiamente le dice, ¿sabes qué? Tenemos que hacerlo así, porque esto es lo que conviene hacer, cumplir con lo que es justo, dice en esta versión. Entonces Juan bautiza a Jesús. Después de esto viene una hermosa demostración de Dios, que como una imagen, como paloma, dice la expresión, desciende el Espíritu Santo sobre Jesús, que es un sello o una imagen que es una marca de decir la presencia de Dios está en él, en ella, en el pueblo. Y eso es lo que sucede en la vida de Jesús a través del bautismo. Entonces, vemos a un Jesús comprometido con la misión. A un joven que aún con todo lo que pudiera tener en su mente, esa preocupación por su madre, la preocupación por su hogar, sus hermanos, el salir del hogar finalmente a iniciar su propio, vamos a decirlo así, su propio trayecto, pues era un proyecto de Dios. Pero ese caminar individualmente, en la mente de cualquier otro judío,
con quién me voy a dar en casamiento, qué voy a hacer, dónde voy a vivir, cuál va a ser mi sustento. Claro que todo eso pudo haber existido en la mente de Jesús. Sin embargo, Él es fiel a un compromiso, un pacto verdadero que Él entendió. Pues siendo el mismo Dios, de acuerdo a esta interpretación de las Escrituras, se hace como nosotros, es decir, la expresión es humillarse a sí mismo para estar en nuestra condición humana. Y aún teniendo esta condición humana, entendiendo todo tipo de preocupaciones, tentaciones, opciones en la vida, Jesucristo alinea aún en su humanidad el deseo de honrar a Dios, someter su vida a obediencia, en amor, en honra y en gloria a Dios el Padre. Y de esta manera, obviamente, el amor al prójimo, porque de esta manera serviría a muchos. Sería la bendición para toda la humanidad. Su acto de obediencia era la gran bendición que estaba reservada para nosotros. Un joven verdaderamente comprometido con la misión que tenía en su vida. Muchos de nosotros batallamos para alinear a veces nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones. Y hay de nosotros quienes a veces abusamos un poquito de nuestra libertad, aún siendo padres, los que tengamos hijos en hogar o los que ya no tengamos hijos en hogar, aún de esa manera, cuando nos damos cuenta que nuestras decisiones trascienden no solamente ya para uno, sino el resto del hogar, el resto de nuestra familia, y es importante. Y a veces nos frustramos cuando nuestro proyecto de vida, nuestro proyecto familiar no está saliendo bien y nos ponemos a rectificar, a reflexionar y decir, ¿qué tuve que haber hecho diferente? Porque tuve que tomar aquella decisión. Jesucristo toma la mejor decisión, no la más fácil, no el camino más cómodo. Sin embargo, vemos desde el inicio un compromiso fiel por amor a los suyos, inclusive a su misma familia. Él sería de bendición no solamente para sus amigos, para la audiencia que estuviera con él, para los que escucharan el mensaje. Su misma familia habría de ser bendecida más tarde, a la hora de culminar su gloriosa obra en la cruz. La prueba para Jesucristo en medio de estos pensamientos, en medio de esta determinación que él está tomando, a lo mejor días, semanas, no está descrito con exactitud qué tanto faltaba para iniciar su ministerio, pero antes de que él lo haga, antes de que él inicie el primer paso para esta grande obra que Dios tenía preparada para él, él tiene un tiempo de prueba, pero también es un tiempo de preparación. Él va al desierto, como describe Lucas capítulo 4, en el cual describe la Biblia que él estuvo en una condición de ayuno, es decir, no prueba alimento, como dice el relato, por esos 40 días. Y es por eso que empieza a tener hambre él cuando termina este tiempo de preparación. Entendemos que es preparación, pues el mismo pasaje dice, es llevado por el Espíritu al desierto. Entendemos que para él es una etapa previa al inicio de su ministerio para asimilar, para estar en esa plena conexión con el Espíritu de Dios, en una plena, un convencimiento, claridad, objetividad de qué es lo que venía para él y claro, para todo el pueblo. Y después de esos 40 días, donde obviamente sufrió los estragos de estar en el desierto, el hambre, sed probablemente, dice que es tentado, ¿verdad?, por el diablo. Vienen estas situaciones donde Jesucristo es invitado por Satanás para comer, para gobernar, siendo que cuando Satanás le decía, sabes que adórame y te voy a dar todo esto. Inclusive hasta para tirarse de un lugar alto, pensando o tratando de interpretar nosotros, bueno, en un aspecto de invitarle al suicidio por un
supuesto sufrimiento por una supuesta condición, podemos decir, emocional, física, mental. Pero bueno, a final de cuentas, esas son las tres formas que el diablo en este pasaje de las Escrituras tienta la vida de un Jesús que estuvo vulnerable después de este tiempo de preparación, que termina cansado, débil, pero al entendimiento del pasaje es que él sale fuerte, espiritual, mentalmente, anímicamente, desafiando al mismo Satanás con sus respuestas, ¿verdad? Que Dios es quien nos sustenta, Él es nuestro pan, ¿verdad? Y que no tentemos a Dios en ninguna manera, que solamente honremos a Dios y a nadie más. Por lo tanto, Jesucristo vence estos lapsos de dificultad en su vida, los obstáculos inmediatos antes del inicio de su ministerio. Volvemos al punto, en una edad donde él podía decidir diferente, con la libertad e inclusive el respaldo de Dios para, como bien le tienta a Satanás: si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Tienes hambre, come. Pero aquí el detalle no es que él no tuviera el poder, ni tuviera la facultad, ni el respaldo de Dios para hacer algo de eso, sino que la desorientación del enemigo en este pasaje es entender que la intención de él es que la atención de Jesús, el propósito de Jesús, la determinación que él ya tiene para honrar a Dios el Padre, sea desviada, sea orientada a otra ubicación. Hay pruebas en la vida donde usted y yo creemos tener la situación controlada, donde creemos que tenemos la decisión que va a cambiar o nos va a llevar a puerto seguro. Pero a veces vamos por esa ruta que decimos: es por aquí, esto es lo mejor para mí, esto es lo mejor para mi familia, estoy seguro que vamos a lograrlo. Y cuando vienen estos baches, estos contratiempos, y nos damos de tropezones, cuando nos lastimamos en medio de esta situación, cuando nos vemos atormentados porque las cosas no salieron bien, cuando nos vemos frustrados por el fracaso, a veces vienen estos pensamientos no exactos como los que puso Satanás en aquella ocasión como invitación, pero tal vez diferentes: de rendirnos, de dejar de luchar, de desistir de Dios, ¿verdad? De dejar de honrarle, de dejar de buscar de hacer lo justo, probablemente de ver por nuestro interés, de ver por nosotros individualmente, de desobligarnos de una responsabilidad. A veces vienen esos pensamientos más cómodos, vamos a llamarlos, más de soluciones más inmediatas, que a lo mejor van a aliviar al momento nuestra carencia, nuestro dolor, nuestra situación. Pero nos damos cuenta, y esa es la prueba precisamente, el persistir en lo que es justo, el seguir en lo que es el deber, el seguir por la línea que nosotros sabemos es lo que debe de suceder para mí, para bendición mía, para bendición de mi esposa, esposo, para la bendición de mi familia. Y esto es lo que mueve a Jesucristo, que si podía hacer que esa piedra fuera un buffet, lo pudo haber hecho, pero había algo más grande que comer en ese momento: ir en esa encomienda de Dios a iniciar el ministerio que sería la gran bendición para muchos otros. Y claro, no obedecer a la invitación del adversario en su vida, pues esto implicaba que él se desviara del propósito que Dios tenía para él. Escuchamos muchas voces en nuestros días, invitaciones que nos dicen ir por el camino fácil, por la ruta fácil, pero Dios siempre nos invita a retomar la senda, el camino que es justo, el camino que es verdadero para tu vida, para los tuyos, para bendición de quienes hemos creído en el nombre de Jesús. Finalmente, capítulo 4 de Lucas, del versículo 14 al 29, de esta manera Jesucristo va a iniciar su ministerio. Antes de que él
formalmente vaya y empiece esta predicación, esta muestra de milagros y el poder de Dios manifestado a través de su obra. Él va al templo y dice la palabra que él lee un pasaje en las profecías donde se habla de que el Espíritu Santo estaba sobre esa persona, según la descripción del pasaje, y esta persona iba a ser el ungido, quien habría de anunciar esas buenas nuevas, o noticias a los pobres, que iba a ser el enviado, que esta persona habría de liberar a los oprimidos, pregonando el año del favor del Señor o de Dios. Y él, al terminar ese libro que describía lo que él iba a hacer con su ministerio o a través de su ministerio, todo ese impacto, todo ese potencial, toda esa potestad que habría de manifestarse a través de su ministerio. Termina la escritura, todos se quedan impactados y él dice: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. En otras palabras, le está diciendo: aquí estoy, he llegado. Estas palabras hacen énfasis en Jesucristo, sabiendo que Él es el Mesías enviado. A la edad de 30 años. Él viene determinado, consciente y seguro, y mucho claro que tuvo que ver toda esta etapa de crecimiento que hemos estado hablando estos días. Todas estas experiencias de aprendizaje, pero desde lo más elemental. Y son cosas prácticas que usted y yo podemos hacer, al igual que este Jesús extraordinario. Fue encomendado al Señor. Encomendemos nuestra familia al Señor también. Abrió las escrituras desde una temprana edad y pudo oír y escuchar y ver el mensaje de Dios el Padre para su vida y entenderlo. Usted y yo tenemos el mismo acceso a las escrituras para nuestra inspiración, para nuestra seguridad de vida, para nuestra salvación. Hagámoslo. Este Jesucristo tuvo momentos tristes, duros en su familia, la experiencia de perder a su padre y un momento crucial al perder el sustento de su familia. Tenemos pruebas, usted y yo, difíciles. Hemos perdido inclusive seres queridos, probablemente. Y esas pruebas nos hacen asimilar que la vida no se detiene cuando hay esos días tan oscuros en nuestro caminar, sino que hacemos frente al desafío. Y al día de mañana nos sobreponemos por la obra de Dios y tomamos fuerza y autoridad como Jesucristo también para seguir en nuestra misión, para ser de bendición, para buscar el propósito de Dios en nuestras vidas. Y este Jesús que cumple con todo lo que se le había delegado, que cumple con su familia hasta una edad donde era natural que él ya no estuviera en el hogar. Y él no sale probablemente a formar una nueva familia, a tomar un oficio. Él inicia un sacerdocio a la edad de 30 años. Nosotros tenemos que entender con autoridad quién es Dios en nuestras vidas, el lugar de Dios en nuestra familia, el lugar de Dios en nuestra vida personal, porque eso va a determinar, así como la determinación de Jesús, todo esos logros, ese éxito, lo trascendental para nuestra vida, una vez que Jesucristo en nuestro lugar tiene el lugar prioritario. Así sucede en Jesucristo. Y él afirma con este pasaje, y ahí inicia toda esta serie de inclusive objeción, toda esta lucha de sus contrincantes, siendo los escribas, los fariseos, viendo que esta era una amenaza para ellos. Pero él con autoridad, los testimonios de los cuales él hablaba, las escrituras de las cuales hablaba,
la evidencia que la gente atestiguaba al ver la obra de Jesús, los milagros, la predicación, sus enseñanzas, todo lo que Jesús habría de hacer, iniciando su ministerio, se convertían cada vez una y otra, prueba tras prueba, evidencia tras evidencia, que este era el Cristo, verdaderamente era el enviado de Dios. Por eso, con seguridad, aquel día se levanta, lee las Escrituras y dice: hoy se cumple esta Escritura. En otras palabras, aquí estoy, inicia este tiempo de Dios. Cuando Jesucristo vino a plasmarse, a estar en nuestro corazón, ahí inicia un cambio en tu vida. A veces ese cambio no lo percibimos inmediato. El proceso de la obra de Dios en nosotros es diferente del mío al tuyo, de una persona a otra. Nuestras experiencias, nuestros testimonios, nuestras vivencias no son las mismas. Como de igual manera, a lo mejor nuestra cultura, nuestra forma de ser individualmente, las prácticas de nuestra familia. Pero aún un común denominador, aun cuando usted y yo y nuestras familias o nuestras culturas sean tan diferentes, Jesucristo permanece siendo el mismo. El proceso puede ser también distinto, pero la finalidad es la misma. La salvación de Jesucristo, vivir en esa forma, entendiendo el propósito que Él tiene para nosotros. Y finalmente, un destino eterno, que al final de cuentas a todos nos llevará a una misma condición, en una misma perspectiva de enfoque, un día, por toda la eternidad, estar con nuestro Señor. Toda esta invitación, toda esta inspiración que viene al ver la vida de Jesucristo en una forma determinada, perfectamente ubicada, centrada a lo que debería de ser, nos invita a nosotros a permanecer hoy en día en nuestra fe. Nos invita a usted y a mí a estar seguros de nuestro lugar en esta vida. Y de igual manera, cuando nosotros entonces vemos de la bendición de Dios por nosotros, por nuestra familia, por nuestros cercanos, nos damos cuenta que estamos viviendo el propósito de Dios con esa firmeza, con esa seguridad con la cual Jesucristo dijo: se ha cumplido este tiempo. Que Dios nos ayude a entender en los siguientes días y previo a esta nueva jornada que estaremos en preparación, previo a la Semana Santa. Que Dios nos ayude a entender todo ese camino, todo ese trayecto de Jesucristo antes de la cruz, y que podamos asimilar nuestras vidas, en nuestra vida diaria, en cada uno de nuestros compromisos, la importancia que tiene Dios en nuestro caminar. Que Dios nos inspire, que Dios nos ayude con su bendición. La bendición del Padre sea con cada uno de ustedes. Amén.